Hola, Hola, Carlet, ¿cómo estás? ¿cómo Hola estás? a todos los que se están conectando, Pinson Lady, Yasis de Il Est. Hola. Ah, muy bien, pues sí, en esto no hay apuro Ok, y, y es como más una plática de lo que yo les cuento a todos, al menos conmigo, no es tan, digamos que formal o profesional como quisieran en otros videos en vivo de otras cuentas. Y ok, bueno, es lo padre de esto, ¿no? De estas conversaciones que podamos tener. sí, así, no interesa adelante, así, ándale. Bien, pues para dar inicio vamos a platicar un poquito de lo que se va a tratar este video en vivo. Y todo es referente a muchas personas les surge la duda por qué no les funciona la terapia psicológica. Entonces, pues hoy vamos a hablar de eso, ¿de acuerdo? Ok, Bueno, comencé. Verónica es psicóloga y entonces por eso la tenemos hoy en día y en este momento frente a nuestros ojos. Verónica, ¿te gustaría presentarte o quieres que yo te Sí, presente? bueno, me llamo Verónica, soy psicóloga, mi corriente es la cognitiva conductual y pues espero ayudarles y aclarar dudas que tengan al respecto. Ujú. Perfecto. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que hace un terapeuta? Un terapeuta, perdón. Bueno, lo que hace un terapeuta es acompañar a la persona que solicita el apoyo a ayudarla en su proceso que esté pasando o por la problemática que esté acudiendo a la terapia. Cuando un paciente llega a terapia, siempre se hace una demanda psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es el motivo por el que el paciente va a consulta. A veces no tienen muy clara su demanda o entran a terapia con una demanda, pero conforme van pasando las sesiones cambian su demanda psicológica porque se dan cuenta que en realidad no era el problema real que les estaba afectando o era parte de otro problema. Entonces, eso es lo que se hace, se determina dentro de la demanda psicológica si en realidad esa es su demanda en base a lo que te va contando, el discurso que te va haciendo en la primera entrevista, que es donde pues sacas toda la historia clínica, platicas con el paciente, te va contando los motivos de la consulta, parte de su historia personal, todo su entorno, vas conociendo sus grupos de apoyo que tiene, si la persona realmente está motivada para tomar la terapia o va más bien porque se la impusieron. Todo eso se va ajustando en la primera sesión para ir encontrando cuál es el diagnóstico y determinar cuál va a ser el proceso, el tratamiento que vas a llevar con el paciente, cuál es el esquema terapéutico que vas a manejar con cada paciente porque es individualizado. Aunque tengan características similares, cada persona tiene sus particularidades y en base a ellas, pues tienes que ir ajustando las terapias a cada persona. Ujú. Eh, ¿Y dirías que tú la terapia, la que tú manejas, la con, me ando trabando un poco, Ya no te... cognitiva conductual, es como la terapia, pues, más universal, ¿no? Sí, es la que se emplea más, es la más común, pero hay otros tipos de terapia. Y eso también va a depender mucho en las necesidades del paciente. Perfecto. Bueno, si quieres, ahorita platicamos un poquito más de este tipo, diferentes tipos de terapias, que supongo que tienes el conocimiento más o menos de Ujú. cómo se maneja cada una. Y
vamos a verlo desde la siguiente forma. ¿Por qué no funciona? O qué debería de tener más bien una terapia por parte del terapeuta y por parte del paciente. Entonces, digamos que una terapia psicológica funciona cuando los objetivos están establecidos, porque pues no podemos ir así trabajando de la nada, ¿no? Sí. Ahora, también funciona cuando se tienen registros del comportamiento de lo que va sucediendo. Si tú ves como paciente, ves a un psicólogo que no te está, pues pareciera que no te está haciendo caso, pues como que no te da confianza, ¿cierto? Y pues también que haya un razonamiento por parte del psicólogo. ¿Estás de acuerdo tú con esos puntos? Sí, de hecho, la terapia se maneja de diferentes formas. Hay terapeutas que tú cuando vas a terapia los ves con una libretita, con una hojita, con un registro, algunos graban. Todo va a depender de la forma en que trabaje el terapeuta. Hay algunos que no hacen ninguna de esas cosas y a veces eso puede hacer que el paciente piense que no le está tomando en cuenta o que no le está poniendo atención o que no le está escuchando. Pero todo depende de la forma en la que trabaja el terapeuta. Hay terapeutas que lo que hacen es escuchar al paciente y todo el tiempo estar escuchando para no perder detalles del comportamiento del paciente y el lenguaje corporal del paciente. Porque si tú estás con una libretita y estás anotando, pues estás de acuerdo que cuando bajas la mirada pierdes contacto con el paciente y entonces de repente te distraes y también depende de los pacientes, porque hay pacientes que tienden a distraerse mucho. Entonces, si ellos están viendo que tú estás haciendo algo, se distraen y se pierde el objetivo. Entonces, por eso hay terapeutas que no escriben, solamente escuchan y en base a lo que escuchan, pues van guardando la información y cuando el paciente se va, ya trasladan toda esa información en el expediente que llevas. Y efectivamente, como dices, tiene que haber un avance y de hecho llevas un historial del paciente, entonces hace su registro, su entrevista clínica, que es lo primero que haces, y es donde bajas toda la información personal del paciente, edad, familia, estado civil, religión, algún problema físico, alguna enfermedad, toda su información. Y en base a eso, cada cada sesión vas haciendo anotaciones de lo que el paciente va manifestando dentro de esa semana que trabajó o lo que va, los avances que ha tenido, los retrocesos que ha tenido y también las resistencias que van saliendo durante el transcurso de la terapia, porque Perfecto. tienden a brincar mucho. Sí, hablando de eso también, y está la otra parte de que una terapia no avanza porque o una no es el enfoque que el paciente necesita, dos, no está cómodo el paciente con su psicólogo, tres, ya sea que sea muy pasivo o de plano muy activo, Sí. otra es que pues está centrado como en hacer las tareas tal vez que el terapeuta le da y no en, no sé, no le gusta realizarlas, ¿no? Exacto. También tal vez sea que no le gusta la desorganización del terapeuta. Mira, en esta parte de la terapia es muy importante, y eso es una de las preguntas básicas que como terapeuta haces, es ¿por qué razón llega el paciente? Si es referido por algún médico, si es referido por alguna institución, la escuela, porque lo manda su mamá. Eso es muy importante porque a raíz de eso es donde tú vas a encontrar la motivación del paciente. ¿Qué tan interesado está en la terapia? Para que un paciente pueda empezar a avanzar en la terapia, tiene que sentirse como paciente. ¿Qué significa sentirse como paciente? Que reconoce que hay un problema.
Pasa mucho, por ejemplo, en la terapia de pareja, que uno de los miembros quiere terapia y el otro no quiere. Y entonces nada más va porque la pareja le dice, pues si no vas, terminamos la relación. Entonces, como hay coerción, hay presión para que él vaya a terapia, asiste, pero no está con la disposición de trabajar. Y un miembro sí. Entonces, también es importante tener los puntos claros y hablar con los pacientes desde el principio ciertas cosas. Por ejemplo, en la terapia de pareja, normalmente nos vemos eso, si uno de los miembros quiere continuar en la relación y el otro no, no tiene caso continuar la terapia porque no va a funcionar. No puedes obligar a alguien que no quiere estar ahí a que esté en terapia. Ahora, cuando es de manera individual, tú vas buscando los motivadores que tienen las personas, que tienen los pacientes. Si el paciente pierde motivación, no va a funcionar. Y con respecto a lo que hablabas de que de repente vea el paciente desorganización del terapeuta o siente que no hay comprensión, algo muy importante es que haya rapport entre el paciente y el terapeuta, que se sienta empático, que el paciente esté sintiendo la empatía del terapeuta. Si el paciente no siente empatía con su terapeuta, no va a funcionar la terapia, porque no se va a abrir el paciente, va a estar cerrado, va a sentir que lo están juzgando en lugar de sentirse comprendido, o las sugerencias o comentarios que haga el terapeuta más bien lo va a ver como una agresión, porque desde el principio no hubo ese rapport, no hubo esa empatía y lo ve más como un juicio, que lo están enjuiciando más que como que están tratando de trabajar en equipo. Y eso también se tiene que hablar con el paciente si se siente cómodo, si hay algo que le incomoda, y también manifestarle que toda la información que van a platicar va a ser confidencial y que todo lo que el paciente te diga, pues finalmente no hay juicios, no hay críticas, tú solamente haces las observaciones o haces la devolución de la información que te entregan en base a las actitudes o comportamientos o dependiendo de lo que estés trabajando con el paciente. Pero Ujú. sí se les para porque a veces se sienten agredidos y también tiene mucho que ver la habilidad psicológica que tenga cada paciente. Entonces tienes que estar observando y estar poniendo atención. Por ejemplo, si hay algún paciente que no tiene bien manejada la emocionalidad, no puedes trabajar con ese paciente ciertos tipos de terapias o ciertos tipos de técnicas, porque eso lo hace sentir más vulnerable y hace que en lugar de sentirse cómodo se sienta atacado. Entonces, no puedes trabajar todo tipo de terapia con todo paciente y se tiene que ver mucho cómo está psicológicamente, qué capacidades o habilidades tiene para poder trabajar con él y también saber lo que vas a hablar con el paciente. Eso es importante. Y, por ejemplo, si tú le dejas a un paciente que no sabe, que no haces una entrevista adecuada o a profundidad y le dejas que escriba y el paciente no sabe escribir, pues obviamente que eso lo va a hacer sentir muchísimo más inseguro y va a sentir que no le estás prestando atención y que no estás poniéndole atención a lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, hay como muchas cosas que tienes que poner mucho cuidado y mucha atención a lo que el paciente te indique. Ahora, por ejemplo, toda esta información que acabas de dar me surgió como la duda. Tú y yo sabemos cómo está el seguro social, los médicos, pues, aquí en México, en la Ciudad de México, para ser más exactos. Y me surgió la duda si tú llegas con tu médico y le preguntas, le comentas que pues necesitas acudir a terapia. Ellos, supongo, tienen diferentes tipos de terapia o diferentes tipos de psicólogo, aunque no creo porque son muy poquitos médicos luego. Entonces, ahí en ese caso, ¿cómo le hacen? Mira, en este caso lo que tienes que hacer es como buscar otras opciones. Es verdad que en ocasiones es cara la terapia psicológica, pero hay otras opciones como por ejemplo el DIF o hay fundaciones que tienen servicios de psicología muy accesibles o líneas de llamada.
Porque sí es importante también la regularidad con la que asistes a terapia. Y desgraciadamente dentro del seguro social, pues no hay esa apertura ni hay esa posibilidad. Te dan sesión ahorita y vamos, llega un paciente deprimido y llega con un alto, con un nivel de ansiedad, de estrés, de ataques de pánico muy severo por su depresión. Imagínate esperarse hasta dentro de un mes, si bien le va, o hasta dentro de 2 meses. Pues obviamente que ya está en riesgo la vida de ese paciente. Ahora, muchas veces lo que hacen los médicos es que cuando no encuentran como alguna razón o una situación lógica dentro de su tratamiento o de su proceso médico, lo primero que hacen es mandar al paciente al psiquiatra. Y ni siquiera lo mandan al psicólogo, nada más lo mandan al psiquiatra o ellos mismos te dan medicamento antidepresivo. Y de hecho a mí me pasó hace poco, hace unos 2, 3 meses, me decía el médico, me decía el reumatólogo, es que yo no entiendo por qué tu cuerpo va deteriorándose tan rápido, si estás tomando el tratamiento y esto. Entonces agarra y me da medicamento para dormir y antidepresivos. Problemas de insomnio padezco, entonces dije, bueno, pues el de dormir es lógico. Pero le digo, es que no estoy deprimida y yo estoy en mi terapia. Yo estoy en terapia psicológica también, entonces no necesito y no me siento deprimida y no me sentía mal ni nada. Entonces me dice, pero es que a veces por eso se siente el dolor. Entonces, más bien en base como a la incompetencia a veces que sientes, empiezas a mandar a lugares a donde no es adecuado. Y también, esto es importante dentro de la terapia psicológica, si de repente llega un paciente que realmente está su problema fuera de tu rango de capacidad o de control, necesitas mandarlo a un especialista diferente. Si llega alguien con un nivel de depresión muy severo y aparte ya no es una depresión solamente endógena, sino exógena, tienes que mandarlo, porque entonces esa persona ya necesita ir al psiquiatra para que le den medicamento, porque la depresión ya ya es física, ya su cuerpo ya no está segregando oxitocinas, ya no está segregando todas las hormonas que le generan bienestar al paciente. Entonces, también eso es importante considerarlo y tenerlo presente. Pero a veces dentro de pues las profesiones, eh, como que no quieres soltar al paciente y dices, ay, no es que entonces, como que no, si lo suelto entonces va a decir que no soy competente. No, también uno debe de ser consciente de sus capacidades y saber qué sí puede trabajar o no y qué no puedes trabajar, porque tampoco puedes tener a un paciente que no le vas a ayudar en nada y al contrario, lo que vas a hacer es deteriorar su proceso y hacer que no crea en la terapia precisamente porque no le pudiste brindar la ayuda que él requería. Con razón. Es que hace un tiempo yo iba como 5, 6, como 7 años. Yo iba con una terapeuta en privado. Ujú. Eh, Fue un tiempo que me ayudó bastante y entre ella y actividades que empecé a realizar, ingresé a la maestría, empecé a trabajar y demás. Pero en el momento que le dije, que le comenté, es que ya no voy a venir contigo, como que se quedó así de, no, no, espérate. Y de hecho Sí. de vez en cuando me escribe así de, ¿estás bien? Sí, es que Pero también como terapeuta sabes que la terapia lleva un tiempo, lleva un proceso y llega un tiempo en el que el paciente ya no requiere la terapia, ya no requiere la terapia. Entonces se van distanciando las sesiones porque ya tiene las habilidades pues, que necesitaba o que requería el paciente para salir de la situación en la que estaba, ya fuera por el trastorno que tenía o por alguna situación circunstancial que estaba viviendo. Entonces, pues se van distanciando, pero a veces, precisamente también como no hay tantísimo trabajo, pues te aferras al paciente y no lo quieres dejar ir porque te quedas sin trabajo. Pero pues también parte de la ética y de lo correcto es brindarle al paciente lo que necesita el paciente, ayudarlo en su proceso
para que encuentre lo que necesita. Cuando ya lo encontró, pues seguir adelante y que siga su camino solo. Porque tampoco es ético ni correcto que hagas al paciente dependiente de ti, porque precisamente va contigo para encontrar habilidades, encontrarse fuerte y hacer sus cosas, o sea, ser una persona funcional y llevar una vida lo más funcional que pueda y encontrar pues su bienestar. Pero si lo haces dependiente de ti, pues va a ser imposible que lo logre, ¿no? Porque entonces todo el tiempo va a estar como los niños cuando son pequeños que lo estoy haciendo bien y mamá mira mi plana y la hice bien y revisa. No, entonces pues obviamente que al adulto tienes que ir soltando. Claro, ahora entiendo todo, que le pegó más en su bolsillo que en su ética. Sí, a veces. Y bueno, entonces hablando de tipo de terapias, ya saltándonos un poquito el paso, para que la gente pues tenga un poquito de conocimiento sobre qué opciones tiene o podría tener, porque quizá ya tuvieron una mala experiencia con un terapeuta, no les funcionó, por ahí Maite me contó también que no ha encontrado la indicado o el indicada, indicado, indicada. Ajá. Entonces, no sé, yo tengo la humanista, la gestal, la sistémica y la cognitiva conductual como, digamos que las de base, pero pues obviamente sé que hay más. Sí, está el psicoanálisis, que de hecho era el que se escuchaba más y es el que ves Right. usualmente en las películas o en las series, que es donde está la persona en el diván, ¿no? Esa lo que hace es que está basada principalmente en la teoría de Sigmund Freud, que se basa en todo lo que es el inconsciente. Es como aflorar lo que hay en el inconsciente, trabajar con esa parte inconsciente, con todos los actos fallidos, con la interpretación de los sueños, y es empezar a trabajar y empezar a sacar como todo lo que está oculto, lo que está guardado. De hecho, esa es una de las terapias más largas que hay, porque para empezar a sacar todo lo del inconsciente y empezar a revolotear todo eso, también tiende a ser una de las terapias como dolorosas, más dolorosas en el aspecto de que remueven muchas cosas, muchas emociones. Sí, y entonces yo cuando empecé a estudiar era lo que yo quería y me llamaba mucho la atención, pero conforme fui avanzando, mmm, no me gustó tanto porque siento que estás como en la misma situación durante mucho tiempo y a veces siento que no es tan necesario, sino más bien es como empezar a darle salida a las situaciones, ir empezando a resignificar las situaciones, que vayan aprendiendo, que vayan cambiando actitudes, que vayan generando estrategias. Y siento que en el psicoanálisis no es tan fácil, es muy tardado. También ahí se ocupa la hipnosis, muchas técnicas, pero siento que esa técnica se me hace que es más, no es tanto de trabajo personal, sino es más bien el terapeuta el que hace el trabajo y creo que para que uno vaya resolviendo cosas y vayas transformando, necesitas hacer más el trabajo tú como paciente también, o sea, involucrarte dentro del proceso porque desgraciadamente esa es también una de las cosas por las que a veces la gente deja la terapia o no le gusta la terapia, porque tienen una idealización o unas expectativas muy raras de lo que es la terapia. Entonces, si piensan que porque van y se sientan ahí y te cuentan sus cosas, por arte de magia se van a solucionar y no. Finalmente, pues es tú vas a poner una parte, el terapeuta otra parte, pero tú también tienes que trabajar, tú también tienes que hacer tareas, tú también tienes que poner algo de tu parte para que empieces a resolver cosas, para que empieces a comprender cosas, haya entendimiento, haya cambios. Entonces,
Esa es a grandes rasgos, eso es el psicoanálisis, es como estar todo el tiempo con el inconsciente, estar tratando de encontrar significado a las cosas. Y te digo, yo creo que, bueno, en mi opinión personal, me gusta más las otras, el conductismo conductual, porque siento que aprendes a resolver cosas, a generar estrategias, a tener mayores habilidades y no estás esperando todo el tiempo encontrar significado a todo, sino más bien estás tratando de aprender a que cosas que suceden tengan una interpretación diferente. Porque de hecho hay mucha gente que está obsesionada con los sueños, ¿no? Y soñé con una ardilla, ¿qué significa? Y soñé con... Y dices, no, es que no es así tampoco, o sea, no es como que tengas un libro y a ver, aquí tengo todos los sueños y dime qué soñaste si te leo el diccionario de sueños. No, es más bien qué significa, qué estás viviendo, qué proceso estás manejando ahorita, qué situaciones estás viviendo que te están llevando a tener esos sueños, qué significa para ti una ardilla, porque para algunas personas puede significar un animal muy tierno y dulce y para otras puede significar un animal violento. Entonces, tiene mucho que ver con la persona en sí. Entonces, creo que por eso me gusta más la otra. Pero eso es en sí lo que hace la terapia del psicoanálisis, es estar trabajando como toda esa parte de los actos fallidos, la interpretación de los sueños, todo lo que está en el inconsciente que no se ha resuelto y pues tienes que estar regresando constantemente porque finalmente no todo sale al momento, ¿no? O sea, ahorita sale una cosa, pero ya después, conforme va pasando y acentuándose la terapia o la sesión que tuviste, en la semana salen otras cosas de lo mismo y es volver a la misma temática o a la misma situación eh, con otro, con otros factores o con otras circunstancias, pero es en sí como lo mismo. La, la terapia breve es como de las que más les gustan a las personas por la cantidad de tiempo, ¿no? Que es más rápida, pero son de igual manera como más generalizadas, como más estandarizadas, trabajan pueden, dentro de la terapia breve pueden trabajar igual, aspectos de las personas más, siento que no es tan profunda la información, sino más bien es como ir resolviendo, ir resolviendo, ir resolviendo, ir resolviendo. Pero hay cosas que sí necesitan resolverse desde raíz. Entonces es más, la siento que es un poco más superficial. ¿Podrían, por ejemplo, tomarse en combinación esas dos terapias, primero una y luego otra? Sí, de hecho, mira, yo soy el cognitivo conductual, pero no estoy completamente casada con una sola terapia. Más bien creo que puedes ir tomando dinámicas o técnicas de de todas las corrientes en base a la necesidad y en base a la necesidad del paciente y de la situación y también de las habilidades psicológicas que tiene el paciente. Ujú. Eh, Entonces, puedes ir tomando herramientas diferentes en base a cada situación que está pasando el paciente. No es necesario hacerlo una sola. Hay personas que sí están completamente casadas con una sola teoría y de ahí no me salgo, pero hay veces que hay problemas que no resuelven la problemática que está teniendo tu paciente. Tu paciente requiere profundizar en otras cosas. Por ejemplo, aquí preguntaba esta Maite que, por ejemplo, para las personas con enfermedades crónicas, ¿qué terapia es la más adecuada? Yo creo que la cognitivo-conductual es muy buena y no nada más lo digo como terapeuta, lo digo también como paciente. Dentro de este proceso, cuando empecé, al igual que muchos de los que están aquí y de la temática de la terapia, perdón, de la charla, y también yo no sentía que me funcionara la terapia con algunos terapeutas, porque en mi caso, al saber mi profesión, me veían más como colega que como terapeuta, que como paciente, perdón. Y entonces en lugar de escucharme, me pedían como
consejos de otros pacientes o ¿tú cómo manejarías esto? Entonces, yo en ese momento no estaba como enfocada ni tampoco iba en ese rol. Entonces, no me sentía yo cómoda. Yo me sentí mejor. La terapia que a mí me ayudó en ese caso fue la tanatología, porque estaba atravesando por muchos duelos juntos, entonces para mí fue lo ideal en ese momento. Pero después, cuando retomé otra vez la terapia y empecé con la cognitiva conductual, me di cuenta que había muchas creencias, muchas ideas, muchos sentimientos y pensamientos que tenía precisamente por la misma enfermedad que estaban afectando mi condición física, porque me estaban haciendo comportarme de una manera que afectaba mi salud. Entonces, creo que esa es la ideal precisamente para estas problemáticas porque te ayudan a entender muchos procesos mentales, sentimientos que estás teniendo, emociones que estás teniendo y que esas están afectando tu comportamiento. Por ejemplo, a veces cuando te sientes culpable, pues tienes actos destructivos, que obviamente no todo el tiempo son actos de lacerarse o cortarse, como el cutting, no, pero también pueden ser actos en los que de repente dañas tu salud comiendo cosas que te hacen daño, exceso de actividad, por ejemplo, en situaciones como en este caso que hay problemas de salud y que es necesario el ejercicio, pero de repente la culpa te lleva a excederte en hacer actividades de ejercicio, cosas así. Entonces, el entender por qué estás haciendo ciertas cosas, el entender por qué te estás comportando de tal manera, te ayuda a comprender cómo lo puedes modificar, cómo podrías cambiar esa sensación, cómo podrías entender ese sentimiento, cómo resignificarlo, darle una interpretación diferente para que te lleve a un comportamiento y actitudes diferentes, a relacionarte de manera diferente, porque si Yo, no te en un círculo vicioso. Ajá, sí, yo, dime. yo creo que, bueno, ahora que conociendo a Maite, también le Ajá, podría funcionar una terapia dinámica. sí, también. Pero bueno, sí, es que es una parte bastante complicada y si vas a empezar a conocerte tú como paciente, no sabes por dónde empezar. Entonces, esa es la pregunta que muchos hicieron en ese aspecto de cuando estuve preguntando en las historias de aquí de Instagram. ¿Tú qué podrías comentar? A ver, otra vez, es que estaba leyendo esta pregunta y me hice. Otra vez, pregúntame, Carly. Sí, en ese aspecto de si tú te vas conociendo apenas, apenas vas a empezar a tomar terapia, nunca la has tomado en tu vida. Y entonces no sabes cómo iniciar, no sabes con qué terapeuta, porque incluso cuando tú vas a terapia, lo que el terapeuta te dice, lo primero que te pregunta, bueno, más bien, lo primero que te dice es una pregunta. Y entonces lo que tú quieres hacer es saber qué tipo de terapia da esa persona. Se supone que te deberían de decir, pero no todos lo hacen. Ujú. ¿Cómo inicias tú una relación con un psicoterapeuta, una terapia, pues? De hecho, lo puedes hacer desde el principio. Si es de manera independiente, de manera privada, desde el momento en el que tú vas a agendar una cita, tú puedes preguntar. O sea, estás en la libertad y el derecho de preguntar qué tipo de teoría maneja el terapeuta y también preguntar en qué consiste. Y entonces ya el terapeuta te dirá, ah, mira, yo manejo tal rama y entonces nosotros trabajamos esto. Y entonces ya tú decides si te gusta, no te gusta, o también probar qué tan cómodo te sientes con esa terapia, o qué tan cómodo te sientes con el terapeuta. Si el terapeuta, cuando tú le haces esa pregunta, a veces te contesta él o a veces te puede contestar alguna secretaria, dependiendo del consultorio que sea, ¿no? Si el terapeuta no te quisiera responder o fuera grosero, pues obviamente te das cuenta que no está, que no hay como la apertura o la confianza, ¿no? Con el terapeuta. Pero si te responde amablemente y te explica, pues puedes ir confiado porque sabes que tiene la disponibilidad de aclararte las dudas que estés presentando.
porque así como lo hizo de primera instancia, también lo puede hacer dentro de la terapia. Y si no lo pudieses hacer de esa forma, de igual manera, cuando llegas a la terapia, le dices, le preguntas al terapeuta, disculpe, me gustaría saber qué teoría maneja. Ahí te vas a dar cuenta también mucho del rol que tiene el terapeuta. Eh, Porque dentro de la terapia, algo que es muy importante siempre, 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 es que el paciente tenga claro que el terapeuta no está sobre de ti. O sea, están en igualdad de circunstancias. Aunque obviamente él es el profesional y él es el que tiene los conocimientos para llevarte en el camino de tu proceso, pero no se trata de que se sienta uno superior al otro, porque entonces eso hace que de repente el paciente no se sienta con mucha confianza. Entonces, si el terapeuta te da una explicación, eso quiere decir que pues finalmente se siente, está en la apertura de trabajar contigo sin ningún problema. Entonces, sí lo puedes preguntar abiertamente, eh, todas tus dudas que tengas durante el transcurso que te va haciendo el terapeuta, porque de hecho dentro de la primera sesión lo que haces es un contrato terapéutico. Aparte de la demanda terapéutica que lleva el paciente, tú haces un contrato terapéutico con el paciente. ¿Y eso qué implica? Que al hacer el contrato terapéutico tú vas a poner las reglas, las normas, todo lo que va a conllevar la terapia. Por ejemplo, desde que se asigna la hora, el tiempo de duración, todas las reglas que hay dentro del consultorio, que por ejemplo, vamos a hacer terapia y dentro de la terapia se te van a asignar determinadas tareas, entonces tú tienes que hacer las tareas y mi obligación como terapeuta es que si tú tienes dudas en algún momento, me puedes hacer tus preguntas y podemos aclarar la situación que estés teniendo dudas y si no te queda claro, pues igual y lo volvemos a hacer y también tener un lenguaje cómodo para el paciente, no tenga muchos términos, mucha terminología científica o que el paciente no entienda. Entonces también eso se establece dentro del contrato terapéutico para que el paciente se sienta cómodo. Porque cuando tú hablas con un paciente de manera coloquial, pues el paciente se siente empático porque se sienten como en el mismo rango. Pero cuando no es así es complicado. Es como cuando vas a las consultas médicas y de repente te dice el doctor, es que te salió un hematoma y la primera vez dices, bueno, ¿y qué es eso? ¿Me voy a morir con eso o qué? ¿No? Entonces, pues es muy complicado de repente y te da pena como preguntarle al doctor y no preguntas. Entonces, en la terapia tienes que ser lo más abierto posible con tu terapeuta, con la mayor confianza posible y que él te brinde esa confianza. Entonces, si tú le preguntas y te da unas respuestas cálidas, te da una explicación, hay a veces personas que no son como muy efusivas o no son muy tienen como un tipo de voz muy fuerte que parece que te están regañando, pero te das cuenta que su tono de voz es así, pero que sí te está haciendo la explicación y te está dando toda la información, pues te das cuenta que sí es empático contigo. Entonces, son como detalles muy pequeñitos que tienes que tener en cuenta dentro de la terapia y siempre tener todas las dudas que tengas, preguntar, siempre preguntar y no quedarte con nada, no quedarte con nada, porque pues la terapia finalmente es de dos vías, ¿no? Así como el paciente recibe información, pues también el terapeuta necesita el trabajo de la otra parte. Perfecto. ¿Te parece si leemos la pregunta que había por aquí? Am, Cuando lo que te hace sentir mal no son los síntomas de una enfermedad y no algo únicamente emocional. Ok, ¿cómo se enfoca una terapia cuando lo que te Ajá. molesta son los síntomas físicos? Se enfoca se enfoca de la misma manera. Lo que haces es con el paciente empezar a que el paciente quite como esa parte de el dolor es dolor, no importa si sea físico o emocional, finalmente es una molestia que está afectando tu estilo de vida. Entonces, de igual manera, el dolor físico se maneja de la misma manera, trabajando los puntos en los que tienes más dolor, los momentos críticos, las situaciones, y también se trabaja
con mucha comprensión del paciente hacia sí mismo, hacia sí mismo. En este tipo de situaciones, cuando hay malestar físico, hay muchísimas emociones que van trasladándose dentro de esos episodios de dolor. Enojo, frustración, tristeza, Desesperación. depresión, o sea, son muchísimas las emociones. En estas situaciones lo que se trabaja es empezar a separar como las emociones y empezar a entender cada una de las emociones, por qué están pasando en ese momento. Eso va a hacer que empieces a comprender tu cuerpo, que empieces a comprender tus emociones. ¿Por qué es importante? Porque cuando estás atravesando por dolor y atraviesas por todas esas emociones que se van acumulando, eso genera mayor estrés mental y al generar estrés mental hay mucha presión en el cuerpo. O sea, cuando estamos enojados, pues el cuerpo se contrae. De hecho, nuestros músculos se ven más rígidos, la cara se pone así como bien tensa y de igual manera todo el cuerpo se empieza a tensar. Entonces, por eso es importante que también se trabaje pues, de la misma manera y empiece a manejarse también toda la parte emocional porque van juntas. Eso es algo que es importante que tengamos claro, que nosotros somos un ser integral, no es como que pues el cerebro está por acá y el cuerpo por acá y entonces cuando el cuerpo siente, el cerebro no le pasa nada, no. Es algo integral, tanto los sentimientos, las emociones, el cuerpo van en conjunto. Entonces, si tú estás atravesando una crisis de dolor, tu cerebro también va a estar en estrés. Además, en el cerebro nosotros desarrollamos unas neuronas que se llaman son los neurotransmisores, pero hay otros que se llaman, no recuerdo ahorita cómo se llaman, se me fue el nombre, pero son unas neuronas que transmiten una sustancia que genera serotonina y oxitocina. Entonces, si tú estás atravesando por un momento de dolor y todas esas emociones se conjugan, empiezas a segregar más cortisol y entonces empiezas a segregar más irritación en tu cuerpo y entonces se empieza a inflamar, 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 inflamar. Entonces, esa inflamación pues obviamente hace que el cuerpo se vaya contrayendo y que vaya haciendo más presión. Más presión, por ejemplo, cuando tenemos la rodilla bien inflamada, pues estamos que no soportamos el dolor y sentimos, de hecho, así como que nos están caliente y como que nos están presionando, porque entonces, pues está presionando toda la parte interna, las articulaciones como la parte interna, ¿no? Entonces, eso es importante que lo tengamos claro, que no nada más las emociones están ligadas a situaciones que nos pasan en la calle externas, sino también al funcionamiento de nuestro cuerpo. Va en conjunto y eso va a minorar muchísimo aunque parezca mentira, pero pasa mucho. De hecho, fíjate que cuando yo comencé con este proceso de enfermedad, acababa de terminar la licenciatura. Entonces, de repente, las personas me decían a veces, ¿y cómo puede ser posible que seas psicóloga y te hayas enfermado y no te puedas atender tú y no puedas controlar tus emociones? O sea, cosas muy absurdas, pero en un momento en el que estás muy vulnerable, pues finalmente terminas como creyendo esas tonterías que no tienen sentido, ¿no? Entonces, estaba yo muy joven y todas esas cosas, pues me hicieron entrar en depresión muy profunda. Estuve en depresión muy profunda. Después, conforme fui avanzando los años, pues ya vas aprendiendo como otras cosas, vas trabajando otras cosas. Y cuando entré a la terapia, eh, pues parecería mágico, pero finalmente cuando fui como aclarando ideas, entendiendo cosas, entendiendo mi cuerpo, entendiendo mi proceso, yo no podía celebrar las Navidades ni los Años Nuevos porque como hace mucho frío, yo no soportaba el dolor. Entonces, la mayor parte de esas festividades me la pasaba en cama. Y cuando empecé a tomar la terapia, que era ya más constante, que llevé mi proceso terapéutico constante por 2, 3 años, estando en terapia, yo ya podía salir a celebrar la Navidad en familia, cosas que hacía antes que dejé de hacer precisamente por el dolor. Y no te voy a decir que no tenía absolutamente nada de dolor, no, de repente sí está como, porque ves que aunque
no tengas una crisis de dolor muy severa, de repente se sientes como el dolor latente, que en cualquier momento va a estallar. O sea, que ahí está y no ha estallado fuerte, pero en cualquier momento va a explotar como bomba, ¿no? Entonces, de igual manera me sentía, pero finalmente el estar conviviendo y el estar disfrutando y el aprender a disfrutar las cosas, que podía hacerlas de manera diferente, sin estar como, porque estoy enferma, tengo tanto dolor y voy a estar esclavizada con el dolor, sino más bien darle otro enfoque a la situación, me ayudó muchísimo. Entonces, mi dolor físico disminuyó bastante, bastante, porque entonces ya mis pensamientos circulares ya no estaban ahí, porque cuando estamos en un proceso de enfermedad, pues finalmente los pensamientos circulares ahí están todo el tiempo, siempre con el dolor y, ay, es que ya estoy empezando a sentir, ahorita ya va a empezar, y nada más estás así como con el miedo. Entonces, cuando tu enfoque está en otra cosa, en otra situación, cambia tu comportamiento, cambian tus proyectos, cambia tu situación y eso hace que tengas más libertad en tus actividades, en tus movimientos y tu pensamiento no esté enfocado ni centrado en el problema, sino más bien como en otras posibilidades que hay y eso te ayuda muchísimo. Entonces, sí es importante pues trabajar las emociones, aunque pensemos que el problema no viene de ahí, porque Al final es una cosa holística. Entonces, sí lo mencionan bastante, bueno, a mí me lo han mencionado los médicos, y mi nutrióloga, de hecho, fue la que más que tú debes de tener una actividad que te guste, porque así bajas la inflamación, porque tienes que hacer actividad física, porque tienes que reírte. Reírte es una cosa fenomenal que también ayuda bastante con la inflamación del cuerpo. Y nos referimos a inflamación no solo con, ay, comí algo que me cayó de peso o me puse a hacer corajes y ya por eso mi estómago está inflado, tengo gases. No, ese tipo de inflamación también se deriva, pero hablamos de otro tipo de inflamación, ¿no? Entonces, al tú hacer este tipo de cosas, desahogarte con un profesional, en este caso el terapeuta, el hacer actividades que te gustan, tener actividades, pues yo les digo, suena medio feo, pero yo le digo que no todo es la enfermedad, o sea, que hay que pensar que tenemos vida también, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto nos ayuda bastante y desde el punto de vista autoinmune y dejan a la terapia como a un segundo piso, no lo toman tan importante y yo creo que sí debería hacerlo. sí, de hecho, parte del proceso del tratamiento médico tendría que ser forzosamente que el paciente esté en terapia, porque son demasiadas las emociones que vivimos cuando hay una enfermedad. O sea, son muchas las emociones que transcurren dentro de la enfermedad porque el cuerpo va creando diferentes cambios o de repente hay algún síntoma o algo que te va afectando más. Entonces, por eso siempre es como necesario tener de la mano a un terapeuta. Y ahorita que mencionabas la parte del desahogo, esa es una situación que también de repente las personas piensan que no es necesaria la terapia porque pues yo le puedo contar mis cosas a mi mamá, a mi hermana, a mi familia, a mi pareja. Y finalmente lo que hace el terapeuta es no nada más escucharte como para que esté el desahogo, sino más bien redireccionar esas emociones que estás sintiendo y el comportamiento que estás teniendo o darle un enfoque diferente para cambiar el sentido de la situación que que estás viviendo o que estás sintiendo. Porque desgraciadamente cuando nos pasan cosas, tendemos a ver como toda la parte dramática o toda la parte mala que puede pasar, pero no ves como todas las posibilidades que también se abren, ¿no? Porque a pesar de que haya como alguna situación complicada, pues siempre hay algunas ventanitas o algunas posibilidades que puedes trabajar o que puedes mejorar. Pero cuando estás dentro del problema,
no lo alcanzas a ver porque estás tan inmerso en la situación que no ves que si das un pasito a un lado, pues puedes salir y ya ves desde otra óptica, porque ya no estás en medio del problema, ¿no? Entonces, eso es importante, pues recalcarlo, que es importante por eso precisamente la terapia, porque el terapeuta va a tener una visión diferente de la situación, aparte porque tampoco hay ningún lazo afectivo que los una y entonces él lo ve desde un punto objetivo, porque a veces la familia, una de dos, o cae en la parte de que está también tan adentro del problema que no ve soluciones, o se puede ir como al otro extremo, ¿no? Pues es que yo te veo bien, ¿por qué te quejas? Y yo te veo que estás muy bien, o no sé de qué te duele, o qué sí, yo te veo que estás muy bien, mira, te estás moviendo bien. Entonces, son como muchas cosas que hay que ir separando, que hay que ir como separando y desmenuzando para que la persona vaya encontrando como soluciones o opciones o situaciones. Y de igual manera, lo que mencionabas de la risoterapia es una de las terapias más recomendadas. De hecho, dentro de las terapias también se recomienda mucho la lectura, el cine, bueno, películas, algunas películas específicas que pueden darte como ejemplos de ciertas situaciones que estés viviendo. Ujú. A mí me pusieron la de Charles Ray. Sí, Bien, hay pues unas películas, hablando, perdón, sí, no te preocupes, no, dale. derivado a lo que ya habías mencionado, todo esto que nos platicas, pues sí me gustaría como citar los beneficios de la terapia. Entonces, yo tengo estos, mejora el bienestar, aporta herramientas para un mejor manejo de los conflictos, ayuda a cambiar las creencias pues limitantes, lo que no nos deja avanzar, permite vivir en armonía, se puede contar secretos, porque como tú dices, no se lo puedes contar a tu pareja, a tu mejor amigo, lo tienes muy guardado y no lo puedes sacar. Y ayuda a uno a conocerse mejor. Ujú. Sí, sí, de hecho, la terapia tiene el beneficio, creo que el mayor beneficio que tiene y que es como el principal, es precisamente esa parte de encontrarse a sí mismo, que es como la parte que nos lleva a la mayoría de los conflictos, como cuando siente la gente vacío o se siente perdido. Entonces, cuando una persona se conoce y conoce sus habilidades, sus capacidades, sus talentos, reconoce sus capacidades, aprende todas las demás cosas, a poner límites, a que no le falten al respeto, a exigir lo que se merece. Y a exigir lo que se merece no me refiero a que exija cosas de, ay, pues quiero un coche porque me lo merezco, sino más bien a un trato digno, a que se te respete, que respeten tus derechos como paciente, tanto en la terapia como en un hospital. Otra de las ventajas de la terapia es que las personas aprenden a ver sus situaciones desde un punto realista y no desde la fantasía o desde el punto en el que hacen muy exorbitante el problema. Hay problemas que de repente el paciente, por estar inmerso en él, lo ve enorme o lo ve gigantesco o que no lo puede resolver. O sea, lo redimensionan, pero cuando empiezan a estar en terapia, empiezan a ver de manera objetiva las cosas y a veces se dan cuenta que ese problema que les había causado tanto atascamiento en alguna etapa de su vida o durante toda su vida, pues tenía alguna solución o simplemente era cortar lazos, que a veces son los que tanto conflicto te cuesta cortar, ¿no? Cuando hay personas que no están aportando nada a tu vida y al contrario te están atascando, entonces a veces es lo necesario, pero
estamos tan arraigados o tan apegados a determinadas personas o situaciones que nos cuesta trabajo. Entonces, aprendes a redimensionar realmente el problema, a ver la dimensión que tenía realmente y qué tantas posibilidades o qué tantas mejorías te podría generar cambiar la dirección de esas cosas. También te ayuda a crear cambios, a aceptar los cambios de una manera más, eh, pues no podríamos decir completamente que sencilla, pero sí entender los cambios y que finalmente son parte de tu proceso, a entender procesos que no hemos asimilado, a entender situaciones que hemos vivido que no comprendíamos y a darnos cuenta que muchas de las situaciones que estamos viviendo muchas veces son patrones que no se han resuelto, que hemos vivido circunstancias sí, iguales, pero con personajes diferentes. Y no es porque te persigan, por ejemplo, a veces lees en internet, en el Facebook, ay, otra vez me tocó otro marido infiel, o otro novio infiel. No, no es que te haya tocado, sino más bien que no has aprendido cómo resolver esa situación y esas personas te atraen, tienen características que son atractivas para ti. Entonces, más bien es como encontrar la raíz de qué es lo que tienen esas personas que te parecen tan atractivas. También a que la persona reconozca que muchas de las cosas que no nos gustan o nos gustan de los otros son espejos nuestros. Entonces, cosas que admiramos mucho en otras personas porque creemos que no las tenemos y están en nosotros, nada más que no las hemos visto o no las hemos desarrollado porque también implica una responsabilidad. También eso ayuda mucho la terapia, a que seas responsable de los actos que tomas, de las decisiones que tomas, de los actos que haces, de los comportamientos que vas a hacer y que toda acción que hagas siempre va a tener un resultado, siempre va a tener una consecuencia. Hay consecuencias favorables, hay consecuencias que no te van a gustar tanto a lo mejor, pero todo va a depender de hacia dónde quieras llevar esa situación o qué resultado quieras obtener, ¿no? Mm. Entonces, te ayuda a ser más consciente. Creo que es como de las principales cosas que te ayuda la terapia, a ser más consciente de ti, de tu vida, de tu cuerpo, de tu persona, de tu entorno, de tu forma de vivir, de tu estilo de vida. Perfecto. Bueno, para ya casi terminar, nada más Sí, una pausa antes de leer lo que ya nos pusieron aquí. Entonces, para los que quieran o les interese, Formateando tu vida es la cuenta de Verónica o Carla, como quieres que te digan. es igual. No, ese nombre no existe. Eh, Verónica está bien. Verónica, pues. Bueno, formateando tu vida. Ahí también pueden ver más posts de ella que actualmente está en renovación. Entonces aprovechen toda la información que les pueda regalar. Y si no, pues de igual forma, pues pregúntenle, porque ella da consultas vía online. Entonces, por si les interesa. Y vamos a leer entonces. ¿Me ayudas tú? Porque ahora ya yo no alcanzo a leer muy bien. Sí, déjame ver. Ah, ¿Qué Creo- terapia podemos llevar para mejorar la calidad del sueño? La calidad del sueño tiene mucho que ver con, puedes tomar terapia cognitivo-conductual que te va a ayudar a hacer regulación, pero también es necesario checar si es nada más hábitos de sueño o tiene que ver con alguna cuestión física que esté generando alguna hormona que te genere estrés y no te permita dormir. O como apnea, quizá algo de los pulmones, de la respiración. Aparte por todo el medicamento que tomamos, nuestro cuerpo está muy saturado y de repente pues necesita estar muy activo. Entonces eso también hace que de repente nuestro sueño no sea muy bueno. Regular.
Supongo que la aceptación de la enfermedad ayuda a que te sientas mejor, tanto a nivel físico o emocional. Sí, sí, de hecho, el aceptar la enfermedad no implica que te estés resignando, sino más bien cuando tú aceptas un hecho, te ayuda a poder tomar las riendas de la situación y hacer cosas por esa situación. Entonces, el aceptar la enfermedad te ayuda a buscar opciones, como por ejemplo hacer actividades físicas, entrar a grupos de personas con el mismo problema, con la misma enfermedad, para tener apoyo de grupo o tener terapia para encontrar algunas, eh, no razones de la enfermedad, sino más bien encontrar puntos a favor que puedes sacar de esa situación. Porque obviamente que pensamos que una enfermedad no nos puede dejar nada bueno, pero finalmente de todo podemos encontrar cosas buenas. Entonces, esa es la finalidad de aceptar la enfermedad, que ya puedes empezar a tomar el control de ciertas cosas. Hay cosas que no vamos a poder controlar, como por ejemplo las crisis que de repente llegan abruptas, pero sí puedes controlar tu estado emocional. Sí, al final la enfermedad digamos que es el problema. Es, por ejemplo, cuando tú traes conflictos con tu mamá desde chiquita o desde chiquito y entonces ese es el problema. Tú resolviéndolo pues avanzas y es lo que te ayuda, lo que te ayuda. Y ya creo que nada más, ¿no? No, que yo, parte Ah, importante es no pensar en futuro y recordar cosas desagradables del pasado, vivir en el presente. Sí, de hecho, lo que causa la ansiedad, la causa de la ansiedad, es precisamente estar pensando en el futuro, porque es algo que no podemos controlar, ni el futuro ni el pasado. Cuando estamos en alguno de esos dos tiempos, entramos en estrés porque cuando estás pensando en el pasado, pues estás angustiándote por lo que pudiste haber hecho y no hiciste, y estar en el futuro, pues estás angustiándote si vas a tener la posibilidad de hacer tal cosa o cómo lo vas a resolver o cómo vas a hacer. Entonces, sí, en efecto, lo ideal es estar en el presente, en el aquí y en el ahora, el ver lo que puedes resolver hoy y ya, eso no implica que no puedas planificar, pero sí estar enfocada en lo que estás haciendo hoy y no estar pensando o preocupándote por lo que va a pasar mañana. Y de hecho, una de las actividades que puede ayudar mucho para estar enfocado en el presente son los mandalas. Los mandalas te ayudan mucho, el tejido también te ayuda a enfocarte en el presente porque estás con tu atención centrada en ese punto. El garabatear también te ayuda. perfecto. Pues ya como ya se nos va a terminar el tiempo, aunque nos Sí, gustaría quedarnos muchísimo tiempo más platicando. Y bueno, como les comentaba antes, si quieren seguir a Verónica, ahí está su cuenta, le mandan un mensajito y ella siempre está ahí para ya sea conversar como amiga o como si quieren una terapia. claro que sí. Y también cualquier comentario, pues igual lo pueden dejar en el video o en mi cuenta de algún tema que les interesaría que habláramos o que profundizáramos. Perfecto. Sí, de hecho Bueno, está Carol y Anina. Me fui a un viaje y me ayudó mucho ya que mi mente andaba mal. Sí, de hecho ayuda a que tu mente se centre y el viajar no nada más es el hecho de salir, sino que abre tus horizontes. O sea, eso hace también que tu pensamiento se rompa en patrones porque estás haciendo un viaje. De hecho, muchas de las cosas que hacemos tienen repercusión en nuestros pensamientos y en nuestro sentir, solamente que no les ponemos mucha atención. dice genial lo de los mandalas, ahí para que ya le subas unos mandalas a tu cuenta. En esta semana les subo algunos para que los hagan. Porque termina el mes del amor y la amistad. Sí, Subimos unos pues, perfecto. Bueno, cuídense mucho a todos y muchas gracias por leernos, por escucharnos y por compartir un ratito aquí con nosotros. muchas gracias a todas por estar y gracias a ti por invitarme.
Nada de Carlos. que, bye.